la independencia de México así, en una relación somera, para entonces sí decir cuándo nació el comunista mexicano, ya sabemos, ya colocamos en ese espinazo cuándo el comunista, cuándo el PRI, el PAN, el PRD, y junto a eso vamos acumulando de tal manera los acontecimientos, los episodios nacionales, que vamos a tener teoría, bases, y al propio tiempo porque es natural lo que está ocurriendo allá afuera, también cortoplacismo, el corto plazo. Vamos a analizar los partidos políticos hablando del corto plazo, del dialoguismo, del migajero, de la nueva izquierda, todo esto. Entonces, ¿cómo ven que podemos ya comenzar con la historia de México a partir de la independencia, pero en cuanto sucesos concatenados para ya tener, como les digo, una espina dorsal? Fíjense qué curioso, hablando de la historia, alguien que fue decisivo para la independencia de México fue Napoleón. Todo está encadenado, todo tiene su raíz, sus ramificaciones. Napoleón en 1808 estaba luchando prácticamente contra el resto de Europa, Francia contra el resto de Europa, y para dominar Portugal, que era aliada de la Gran Bretaña, que era la gran enemiga en ese momento de Napoleón, pidió permiso a Carlos IV y al propio tiempo a Fernando VII, que era hijo de este hombre, Carlos IV, de pasar por su territorio para someter Portugal. Con ese detalle, México cambió, porque al entrar a territorio de España, se empezó a ver una serie de desafueros que pusieron de punta a los españoles aliados con tropas inglesas, y entonces se rebelaron. Se llevó a Bayona Napoleón tanto a Carlos IV como a Fernando VII, y en su lugar colocó a José Bonaparte, al cual para descalificarlo le apodaron Pepe Botella o Pepe Plazuelas. Y Pepe Botella casi nunca bebía. Eso, con solo descalificar, ustedes saben que aquí tomaron preso a fulano, alias el esto. Posiblemente no tiene alias, pero con el solo hecho de decir alias el gato, alias la Barbie, ya con eso atacan la dignidad personal de este señor y lo inhabilitan ante la gente. Entonces Pepe Botella, el suceso, caramba, pero en una hora no voy a poder. Los organizadores, hago una paréntesis, ojalá que sea cada 8 días y que sean un par de horas, que no tengamos límite, porque si quieren platicar, comentar, preguntar, al final pues podemos hacer algo mucho más provechoso. Total, pone a José Bonaparte en España, se levantan los españoles, acerca de los cuales en esa guerra hubo dos conclusiones. Una, que los españoles siempre pierden todas las batallas y siempre ganan la guerra. Una. Y dos, que en la época moderna la guerra de guerrillas fue aplicada de una manera muy efectiva por los españoles. Se retiraron los ingleses, dejaron solos a los españoles y no tenían cómo enfrentarse a Napoleón, a sus tropas, y urdieron el subirse a Sierra Morena, subirse a Sierra Maestra, subirse a la Sierra de Guerrero. Se subieron a la serranía
y desde allí hostigaban a las tropas de Napoleón. En 1814, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 años. Sí. Napoleón tuvo que acudir a Rusia, a otros lugares, otros frentes de combate, quita a José Bonaparte y deja entrar tanto a Carlos IV como a Fernando VII, y en el 12 ya los españoles habían hecho su Carta Magna, en las famosas Cortes de Cádiz, la Carta Magna, que ellos no tuvieron miedo de ponerle apodo y que la bajaran, le llamaron la Pepa, porque fue promulgada, creo que es 18 de marzo, el día de San José, que es Pepe, porque es padre putativo de Jesús, y entonces es la Pepa. Es una constitución liberal. Recuerden ustedes también, esto lo vamos a estudiar, cómo el liberalismo tumbó al feudalismo y en qué forma. Bueno, entonces su Carta Magna liberal, con todo lo que ustedes ya saben que hacen, que promueven los derechos humanos, las cartas, es muchísimo, un poquitillo nada más, gracias. Las cartas magnas, las Declaración Universal de los Derechos del Hombre estaba resumida en la Carta Magna del 1812. En cuanto salieron presos, aunque Napoleón decía que no era así, salieron los dos reyes de España, aquí se plantearon la pregunta: y como no hay rey, ¿qué vamos a hacer? Cuando no hay rey, esto lo dice desde Fernández, ¿cómo se llama el sabio? Alfonso el Sabio, dice en sus normas políticas, cuando el rey deja de ser una presencia en el país, en este caso España, la soberanía regresa al pueblo. Aquí dijeron: no hay rey en la Nueva España, tenemos que elegir un rey. Vio la oportunidad José de Iturrigaray, que era el virrey, pensó que él podía ser el rey efectivo de la Nueva España. Entonces, fíjense los símbolos. Un 15 de septiembre en la noche, un Gabriel del Yermo, algunos le quitan el de Gabriel Yermo, se insubordinó, y era muy rico, y con campesinos y con trabajadores de sus obrajes, poquito más de 300, tomó preso a Iturrigaray y colocó de virrey primero a unos ya ancianos, pobres, ya con 40, 50 años, ancianito, ahora se me olvida el nombre, y después a Beaumont, creo que se apellida, un arzobispo. Ya había empezado el brote de inconformidad en los precursores de la independencia, de los que sí deberían proclamar el recuerdo. En los gritos del 15 de septiembre estaba Francisco Azcárate, Primo Verdad, que algunos llaman Primo de Verdad, y sobre todo admiro mucho a un monje, a un fraile de Lima, peruano de Lima, Fray Melchor de Talamantes, que era el impulsor junto con los otros dos, de la independencia, para poner a un monarca español. Ya saben ustedes que aún Miguel Hidalgo
su grito era ¡Viva Fernando VII! Aquí hago un paréntesis porque es muy necesario. Miren, varias veces ha sido alterada la historia, rota la historia para comenzarla de nuevo. Primera vez, Quiscoatl, cuarto Tlatoani de los mexicas, por consejo del que era el Maquiavelo, el Córdoba Montoya de aquel tiempo, un admirable, perverso y magnífico y valiente Tlacaelel. Ese Tlacaelel dijo: hay que empezar la historia contigo, con Quiscoatl. Quemaron códices y demás. La historia comenzó con Quiscoatl. Una perversidad exactamente maquiavélica. Cuando les diga maquiavélica, conozco Maquiavelo. Entonces, la segunda vez, Diego Landa en el sureste, Tata Vasco en Michoacán y Zumárraga aquí en el DF, quemaron códices. El propio Landa presumía que en el poco tiempo que llevaba de magisterio, recién llegado de España, ya llevaba más de 20,000 ídolos destruidos. Toda la historia. Se salvaron unos cuantos códices, unos están aquí, otros están en el Vaticano, en España. Entonces se salvó muy poco. Fue la segunda masacre que hicieron con la historia. La tercera la estamos viviendo cuando el poder, todavía no era PRI gobierno, tomó las riendas de este país, empezó a hacer la historia oficial. Por eso les digo, quitaron lo de Viva Fernando VII de Hidalgo, quitaron un Cuauhtémoc, no se me vayan a escandalizar, que no fue para nada joven abuelo, permítemelo, arte único, héroe a la altura del arte. ¿Qué va? Pregúntenle a Cuitláhuac cómo le fue con Cuauhtémoc, que fue bautizado y se llamó oficialmente Fernando Cortés Cuauhtémoc, y que en las Higueras, es Honduras, en las Higueras le decía a Cortés: por nuestro Dios uno y trino, no me mortifiques, no hagas conmigo lo que hizo, matarlo allá, sacrificarlo, ahorcarlo. Entonces, la historia oficial es embustera. Todas las aristas las suprimen. Lean la verdadera historia y verán que en la Capita de Baján, donde Ignacio Elizondo cometió la traición más asquerosa, ya el hijo de Allende ya llevaba la fusca, la 45 con esa pronunciación, ya llevaba el arma lista para sacrificar, para matar a Miguel Hidalgo. Ya tenían esa, ya estaba la pugna feroz. Todo esto se calla, todo esto se queda en silencio. ¿Para qué hablar de la excomunión, que no fue excomunión, de Abad y Queipo al propio Miguel Hidalgo? La historia oficial no dice lo que ocurría en la casa de Miguel Hidalgo. Son gente tan grande que estos son minucias, pero que la historia oficial pacata, ñoña, mojigata, teniendo miedo de que las masas sociales se escandalicen, lo suprime. Tenía Hidalgo su compañera que le buscaba mujeres a él le buscaba mujeres a la compañera, pero la historia verdadera, ya no la leyenda, es una síntesis espléndida que dice: en la casa de Miguel Hidalgo se bailaba, se cantaba y se peleaba. Sin más, sin escándalo, es un resumen. No, esa crónica no está
escandalizándose de aquello. Pero ese era Miguel Hidalgo. Méritos no se le quitan de ninguna forma, sería infantil tratar de quitarle los méritos, pero en cambio sí es una actitud muy punible la de la historia oficial, que así esté desbrozando lo humano de lo que eran ellos, humanos. Los dejan en calidad de bronce. Hay una novela de un polaco, se llama algo así como El joven que amaba a las mujeres maduras, algo por el estilo. Eso es lo de menos, solo que hay un estudio espléndido que se puede aplicar a México. Somos un país de vencidos. Nuestra principal vía, nuestra calle principal está bordeada de estatuas de héroes que cayeron de cara al sol. Está describiendo el Paseo de la Reforma. Entonces, estos eran grandes, dieron su vida, y con dar su vida por un ideal son intocables, pero la historia oficial los pone demasiado acartonados. A Guerrero fue el primer impostor, el primer espurio de la historia de México. Hubo comicios después de los 4 años de Félix Fernández, Guadalupe Victoria. Ganó Manuel Gómez, ¿cómo se llama? Pedrera, nombre, ahora les digo. Ganó un militar y, apoyado por Santana, López de Santana, subió al poder Guerrero, analfabeto, no era el hombre adecuado, duró muy poco tiempo, unos meses en el poder. De allí lo suplió su vicepresidente Bustamante, que después lo mandaría matar por consejo de su vicepresidente. Pitaluga llevó a su barco con el engaño de una comida a Guerrero, lo apresó, 50,000 pesos de aquellos fue el precio, pero hasta la propia Italia, Columbus se llamaba el barco, la propia Italia desconoció, despreció a Pitaluga por esa traición al servicio de Bustamante. Gómez, caramba, permítanme que a veces hay tanto nombre y este señor era mediocre, se dejó ganar. Todo lo que hizo Guerrero para llegar al poder fue apoyarse en López de Santana, y dijeron Gómez es un peligro para México, y entonces ya subió. Bueno, en esto vuelvo al 1808 y sus consecuencias. Cuando ya no hubo guerra, no hubo rey en España, aquí dijeron la soberanía recae de nueva cuenta en el pueblo. Iturrigaray trató de ganar, de sacar provecho de esa situación. Gabriel Yermo lo apresa y lo regresan a España. Entonces vienen luego 2 virreyes. El segundo, arzobispo, ahora les digo el nombre, como ya había brotes de descontento, 2, Mariano, bueno, para empezar, López Rayón, Allende, el propio Hidalgo, el Domínguez, el funcionario del gobierno en Querétaro, todos ellos
ya estaban en la insurrección y este arzobispo muy inteligente los echó de la ciudad capital para que se acabara el descontento. Lo que hizo fue desperdigar, fue lograr que prendiera la insurrección, sobre todo en lo que es ahora San Miguel Allende, en Querétaro. Entonces, allí estuvo ya la insurrección. Cuando regresa Napoleón, permite Napoleón que regrese Fernando VII, él se adecua a la Carta Magna, que ya no tenía la figura del monarca absoluto, sino el monarca constitucional, que tenía que obedecer a la Carta Magna, y él dijo que sí, desde el 14 hasta el 20, cuando ya había derogado la Carta Magna, junto con la Iglesia, no la religión, que para mí es intocable, la Iglesia había hecho todos los destrozos con Fernando VII contra una constitución liberal y la anularon. Entonces comenzó allá la revuelta y aquí los curas, la Iglesia, los terratenientes, los peninsulares y los militares vieron que la Carta Magna, que allá volvía a ser una realidad, iba a hacerlo aquí. Y entonces esa Carta Magna liberal iba a perjudicar, a quitar los fueros del clero, de los militares, de los terratenientes, y entonces hicieron esta acción tremenda, pero así es la Iglesia. Hicieron en la profesa unos ejercicios espirituales. El que comandaba aquellos ejercicios espirituales era un canónigo, se llamaba Matías Monteagudo, y se reunían allí muchos de los que estaban pendientes de lo que ocurría con aquella constitución, la Pepa, y había mujeres. Una de ellas era Ignacia Rodríguez. Ignacia tenía como 15 nombres. Ignacia fulano Rodríguez, la güera Rodríguez. Es histórico. Entonces, iban a sus ejercicios espirituales, estaban tramando esto. Recuerden, Napoleón, 1808, tramando la independencia de México, independencia de la Pepa, de la Carta Magna de los liberales del 2012, que comienza en 2008, y las juntas de ellos para llegar a hacer la Pepa desde el 2010. Dijeron, no nos conviene que esa Carta Magna se aplique aquí porque nos va a quitar los bienes raíces, nos va a quitar el ejercicio de la usura, los peninsulares, dicen los criollos van a querer nuestros empleos, los militares, los fueros nos los van a quitar. Por cierto, Gabriel del Yermo se levantó un 15 de septiembre al grito de religión y fueros. Ahora también al son de religión y fueros querían seguir con ese estado de cosas ventajoso para ellos y dijeron, vamos a hacer la independencia, pero ¿quién va a encabezarla? Don Artemio de Valle Arizpe se apoya en muchos historiadores, cita 5 o 6 para afirmar su dicho, y fue la güera Rodríguez dice al canónigo Matías Monteagudo, si ese no es problema, no es problema, le vale 10 pesos,
ese es el arímetro. No es problema. Yo tengo un amigo, era su grandísimo querido, que ya lo conocía Matías Monteagudo también, que es Agustín de Iturbide, un hombre valiente, crudelísimo, que le gustaban las mujeres, dormir, beber y matar gente. Pero era valiente, pero era inteligente, pero tenía presencia. Quiero decir, para no ponerlo en plan villano, y tampoco, como algunos curas lo ponen, el grandísimo libertador, no, era un humano. Gracias a Matías Monteagudo sobreseyeron el juicio, porque lo iban a meter al bote, porque le encantaba otra cosa, el jueguito. Le gustaban los albures hasta con cartas. Y entonces dijeron que era sobreseída la causa porque iba a caer a la Inquisición. La Inquisición ya lo tenía prácticamente en las garras. Entonces, Matías Monteagudo dice, bueno, pues el que va a hacer la guerra para la independencia es Iturbide. Iturbide se va contra Guerrero. No, contra Guerrero allí no pudo, pero nada tonto. Ya había visto las acciones de Nueva Izquierda, entonces le dice a Guerrero, ¿y qué tal si nos abrazamos aquí en Acatempan? Y ya ahí queda la cosa. Abrazo de Acatempan, viene O'Donoghue, el último virrey, ya venía enfermo, ya venía desencantado, ya sabía que venía a hacerle nada más a la pantalla, porque ya México estaba liberado, y en Córdoba firmaron los tratados. Guerrero, O'Donoghue, es lo único que vino a hacer, a firmar su sentencia, y el propio Iturbide. Iturbide se arrogó todo el mérito el 27 de septiembre de 1821, con la bandera trigarante que se hizo aquí en Iguala, libertad, religión e independencia, entra a México. Y es histórico también que entra un día especial de su cumpleaños. Se desvía de donde tenía que llegar al palacio para pasar por donde estaba la Güera Rodríguez, que le aventó una flor. Entonces, todo esto, este es así un resumen rapidísimo, hasta la independencia que hicieron los sacerdotes, bueno, el alto clero, los militares, los terratenientes y en general comerciantes españoles, para que la PEPA, para que la Constitución no fuera una realidad en México. Entonces, las vueltas que da la historia, Napoleón, Matías Monteagudo, ¿quién se iba a imaginar que así se iba a escribir la historia? Ahora, la historia oficial, ¿qué dice de este pasaje histórico? Nada. No habla de que gracias a Napoleón, no habla de que viva Fernando VII, nada de esto. Es una historia oficial emasculada. No hay niños, ¿verdad? Niñas ni niños. Me dijo un señor, ¿cuál emasculada? Estaba castrada, estaba castrada. Bueno, entonces, esto lo dejamos, fijamos esto, y entonces sí ya podemos ir colocando nuestras fichas ya de los episodios nacionales en esto, que allí termina la historia de la independencia hasta el 27 de septiembre del 21. De allí en adelante viene el periodo cortísimo de Agustín de Iturbide como emperador. Él tenía a su esposa Ana María Huarte y era tan honesto, era un verdadero varón,
tenía la ética, la moral por encima de todo, para deshacerse de su mujer, riquísima y muy gordita, Ana María Huarte, él hizo que alguien, o dicen que quizá él mismo, hizo una carta acusando a su esposa de adulterio. Aquí está. Y la metió a un convento. La carta era apócrifa, pero esa era la moral de Iturbide, que ganaba y perdía fortunas, pero era valiente, insisto, tenía como todo humano, era un claroscuro. No hay humano que se pueda tasar a base de lo maniqueo, bueno, bueno o malo, malo, no. Ya lo dijo Allan Poe, dentro del corazón del hombre coexisten el héroe, el villano, el honesto, el corrompido, el hombre de bien, el político mexicano, todos en el propio corazón. Así que esto era Iturbide, viene despojado. Eso sí, no deberían haberlo asesinado. Se supone que fue justicia. Eso ya fue desmesura. Cuando regresó a México, bueno, pues lo fusilaron. Eso fue mal. Pero entonces, primer presidente de México, primero fueron tres: Celestino Moreno, ahorita les voy a decir el nombre exacto, Nicolás Bravo y el propio Guadalupe Victoria, que eran los que sostenían una lucha contra el imperio mexicano, que era del 24 al 28. Guadalupe Victoria, Felicio Hernández, limpiecitos sus 4 años, nada más que después Pedrosa, Gómez Pedrosa, se llama el que ganó la presidencia después de Guadalupe Victoria, y entra Guerrero y dice: no, esa es mía, y pues tenía detrás al de manga de clavo, que 11 veces fue presidente. ¿Saben ustedes? 11 veces presidente, no es para que se den un quemón de lo que era México. Cuando ve uno la historia, le agradece al hado, a los dioses, o a Chalma, el señor de Chalma, el tener nación. Gringos y los propios mexicanos, 11 veces. ¿Saben cuánto gobernó ya en tiempo real López de Santana? ¿Alguien puede imaginar cuánto? 5 años. 5 años. 6 años, 11 veces, pero fueron 6 años nada más. Entonces, es para pensar el desorden que había en México con tantísimos presidentes. Pedro Lascurain, 45 minutos, apenas estaba poniendo un imperdible, un seguro, dijeron: es al revés, estás poniendo lo de verde arriba, es lo de verde abajo, es lo sucio para atrás, según el calzón del hombre aquel. Bueno, entonces 45 minutos. Todo esto vino después de Guadalupe Victoria, el triunfo de Gómez Pedraza, que se lo quitó Guerrero. A Guerrero lo tumba el que fue 3 veces Bustamante, presidente 3 veces. En esta primera vez, 2 años. Él tiene un segundo de a bordo muy inteligente, Alamán. Sí, Alamán, no Bulnes. Alamán, inteligentísimo y perverso, porque fue el que le dijo deshazte de Guerrero, que allá en su región era imbatible y ya empezaba a ser incómodo. Entonces Alamán, que era el segundo, le dijo deshazte de él. Vino Pitaluga y vino
fusilamiento después de hacerle un juicio sumario. Varias veces estuvo el propio Bustamante, y luego empezó la alternancia de López de Santa Anna. Su primera vez que llegó a Los Pinos, todavía no existían Los Pinos, bueno, adrede lo digo, dejó a un vicepresidente y se fue a Manga de Clavo. Él tenía el lencero y Manga de Clavo para sus gallos, para sus mujeres, a veces hasta la suya, pero eso ya es una aberración, por supuesto, la propia, y dejó a un benemérito, Gómez Farías, de vicepresidente. Gómez Farías en 1833, ojalá que se grabe en esta fecha, 1833, Gómez Farías hace la primera reforma a fondo. No valió de nada, porque lo apoyó el presidente desde Manga de Clavo, pero cuando los conservadores se pusieron grifos en contra, no grifos de estos, sino de coraje, el propio López de Santa Anna vino y quitó a su vicepresidente y anuló todo lo bueno que había hecho en el 33 Gómez Farías. Separación de clero, la enseñanza laica, derechos humanos, libertades de asociación y libertad de prensa, todo lo que ya sabemos en las declaraciones universales de los derechos del hombre, cosas tan, entre comillas, embusteras, que no me acuerdo cuándo oí a los vocingleros altisonantes decir que el Estado de Derecho, que sobre la ley nada, fuera de la ley nadie, pura música de viento. ¿Quién lo decía? Fue en el 33, un tal Peña, no me acuerdo. Todo esto contenía la carta, la reforma de Gómez Farías, que no valió de nada. En las idas y venidas que tuvo López de Santa Anna, hizo las 7 leyes totalmente conservadoras. Ahora les voy a decir rápidamente dónde nacieron conservadores y liberales, lo que es el ontanar, lo que es el principio. Los españoles trajeron una logia que era la escocesa, conservadora. El primer diplomático, el primer embajador que tuvo Estados Unidos en México, perverso, pero ellos hacen su labor, era el capitalismo, ahora es capital imperialismo, era el capitalismo expansionista y todo lo demás. Él, cuando vio el poderío, el potencial que era la logia escocesa conservadora, creó en México la logia yorquina con la ideología liberal, en donde estuvieron Benito Juárez y todos los notables. La yorquina es el principio de los dos partidos únicos que hay en México. Tienen abláteres, tienen el tiburón, el par de tiburones tiene sus sardinitas, de 9 izquierdosas, pero son dos. O sea, es un bipartidismo como el de Estados Unidos, ya lo lograron. Pregúntenle a Zambrano, y detrás de él a Jesús Ortega, ya se logró el bipartidismo. Los yorquinos con los escoceses. Los yorquinos se dividieron en yorquinos puros y yorquinos moderados. Actuaron en el gobierno sobre todo de Comonfort, y antes de Comonfort fue el que proclamó, el que imaginó y se hizo realidad la Carta Magna de 1857, liberal, pero que los conservadores anularon, y hubo
perverso, créanme que lo fue. Papa Pío IX, ya en proceso de beatificación, que no solo descalificó la Carta Magna del 57, sino que dijo, los que la hicieron están excomulgados y los que la obedezcan quedan excomulgados también. Un terror absoluto. Pero esto fue brincando ya de Gómez Pedraza, que ganó y perdió, después lo volvió a poner López de Santana. Todo esto, sí, lo voy a dejar hasta el plan de Ayutla 1855, empezó en el 54, con Juan Álvarez a la cabeza, que dijo, no queremos ya más nada con López de Santana, que después de haber permitido la gran hermosa reforma de Gómez Farías, permitió hizo con los constituyentes las 7 leyes nefastas de los conservadores. Vinieron después ya el Comonfort, la del 57. Miren lo que es la mamitis, no crean que estoy haciendo chabacana la historia. La madre de Comonfort, aconsejada por el arzobispado, le dijo a su hijo, tienes que anular esta Carta Magna que él hizo. Y se dio en México el caso histórico de un Comonfort que se dio un albazo, un cuartelazo, y anuló la Carta Magna, quiso anular la Carta Magna que había promulgado. Pero entonces allí entra ya la época de Benito Juárez, sus liberales magníficos. Este país no lo era. Este país, con tantos presidentes y un merequetengue y Estados Unidos pendiente desde Poinsett hasta en 1913, Lane Wilson, Estados Unidos estaba listo para volver a romper esta unidad que nos quedaba de país, cuando llega Benito Juárez con sus liberales e inventan, crean una nación que se llama México. No quiere decir con eso que fue un santo. También Juárez fue humano. Ya platicaremos de sus hazañas y las de los liberales. Un liberal de los más puros, de los más limpios, Melchor Ocampo. Imagínense nomás la carta que hizo para los que se estaban casando. La mujer estará supeditada al varón. ¿Qué es eso? Bueno, entonces no, todos eran humanos, blanco y negro, claroscuro en todos ellos, pero esta nación, su perfil se lo dibujó Benito Juárez. Junto a él, desde el nigromante y demás, ya platicaremos que cuando era yancófilo, Benito Juárez, contra Miramón, que miraba hacia Francia y hacia Gran Bretaña, siempre veían hacia afuera, nunca hacia su propio país, que fue lo que hizo Benito Juárez. Bueno, entonces Miramón, Juárez, y cuando hicieron su proyecto de nación, Juárez y todos sus inteligentes, entre ellos Guillermo Prieto y demás, Juan de Dios Pesa, todos ellos, de pronto dice el nigromante Ignacio Ramírez en una carta al gobernador del Estado de México, no era Peña todavía, dice, ¿y qué hacemos con los pobres? Los liberales todo habían calculado menos qué hacer con los pobres. ¿Y qué hacemos con los pobres? Allí vino la solución. Uno de los integrantes de la que entonces era la superestructura, entonces ahora es otra, la superestructura, uno de ellos dijo,
yo me hago cargo del problema. El alto clero católico, allá tienen su recompensa. Calma, mansos de corazón, tranquilos. ¿Y qué hacemos con los pobres? Déjenmelos a mí. Eso ya ha cambiado, ya todos son beneméritos, ya dan al César nomás lo que es del César, todo lo demás es de Dios. Entonces, ¿cómo ven que yo aquí me detengo para entrar a la época de Juárez y sus liberales? Y pues alguna pregunta, pero como les digo, sin que se oigan su voz, dejen decirles por qué. Algunas gentes en la calle me saludan, oye, pues usted habla igual que en el programa habla igual que aquí. Claro, yo no hago la voz campanuda, ni me oigo mi voz, ni aparento. Trato de ser auténtico y creo que no tengo poses. Y es así como quiero que platiquemos, sencillamente, una pregunta sin más, sin los arreboles a que nos han acostumbrado la tele, yo no la veo, la radio, la cultura de la apariencia. Una pregunta sencilla, y si sé, la contesto, y si no, pues digo que no sé. ¿No? Sí. ¿Por qué Iturbide, si era realista, lo nombraron para buscar la unidad? ¿Quién lo nombró? Los conjurados del plan llamado La Profesa, el plan de La Profesa. Ellos conocían de Iturbide porque había estado cerca su proceso en la Inquisición, y entre los grupos de Matías Monteagudo había un inquisidor. Entonces dijeron, vamos a librarlo de esta condena y él va a ser el brazo armado de la conjura de La Profesa. Y entonces le encargaron hacer la independencia, y curiosamente quienes estaban en contra de la independencia de México son los que hicieron esa independencia. Esa es es una de las paradojas de la historia. Hoy, ¿quién está pidiendo libertad de cultos? La Iglesia, la que no quería libertad, decía, y con ella Iturbide. Solamente la única iglesia, la religión oficial es la católica. Y ahora dice Norberto Rivera, dejen que haya libertad. Es que saben que las iglesias libres es una, que la que disfrutaría es una. Entonces, Iturbide fue el brazo armado de la conjura de La Profesa que encabezó el canónigo Matías Monteagudo. En las primeras constituciones, y un gran número de diputados eran sacerdotes. En el periodo de Santana, cuando empezó a hacer algunos impuestos, afectó bastante también bueno, la pregunta es sobre eso, porque efectivamente la iglesia está a donde ve digamos que el ganador la posibilidad de perder lo menos. Y haga la pregunta, compañero. Es que no me lo deja plantear. Pero no plantee, haga la pregunta. Está haciendo una sucursal directa. Déjeme decirles lo de la iglesia. Si me permite, yo le abundo un poco de lo de la iglesia. Miren, el cristianismo llegó al Imperio Romano con unos proyectos hermosos. Iba contra la veneración del emperador, contra la esclavitud, contra la pobreza, contra los terratenientes, y de tal manera respondió a un momento histórico donde estaba tanta gente pobre, donde había tantos esclavos, donde había terratenientes, donde había tanto pobre,
prendió aquella religión cristiana de una manera espléndida. Había sido una cuña en el imperio y por eso tanto fue perseguida. Pero de pronto vio Constantino y después Teodosio vio lo mismo. Pues apoyándonos en esto, nomás desnaturalizándola, es una salvación para el imperio. Constantino en el 317, en el 92 u 82, Teodosio, hicieron del cristianismo la religión oficial. La religión oficial, que había sido el cristianismo, dijo: el emperador está por derecho divino. Ahí está lo que peleaba, por lo que peleaba, contra lo que peleaba el cristianismo, derecho divino. Los pobres nunca vayan a tomar los bienes ajenos. Son pobres, pero allá tienen su recompensa. Esclavitud no solo lo usó la iglesia, sino que hizo una metáfora de lo que es la esclavitud, diciendo todos somos siervos de Dios, y todo por lo que peleaba, es un decir peleaba, el cristianismo lo revirtió la iglesia católica ya oficial, y se fue comiendo al imperio que duró hasta el 440 y tantos, creo 43 o 47, cuando ya terminó el imperio romano de Occidente. El de Oriente, el bizantino todavía duró un siglo. Entonces, esta ha sido la Iglesia Católica. Es un factor de vida o de muerte. Según si se estudia la historia, ha sido mucho de muerte y muy poco de vida. La Iglesia, no la religión. Entonces, eso es la Iglesia Católica. ¿Cuál sería su papel en este proceso? Pues simplemente eso, que se advierte, bueno, el derecho al voto también en esos tiempos no se le daba solamente a los que poseían bienes, no los pobres ni las mujeres. Ahora, sacerdotes, los primeros que cayeron presos en Hidalgo, ¿cómo se llama, hombre? Allende, San Miguel de Allende, San Miguel, Guanajuato, Querétaro, sacerdotes. ¿Para qué hablar de Matamoros? ¿Para qué hablar de tantísimos que dieron su vida por la patria? Muchísimos. Los primeros que cayeron, pero su nombre apenas lo conoce uno, porque de refilón dicen con los hermanos, ahorita les voy a decir, muchas víctimas antes de que cayeran Hidalgo, Allende, el hijo de Allende y varios más. Se salvó curiosamente uno de los que iban a ser libertadores y lo suprimimos, Mariano Abasolo. Sí. ¿Cuál es el origen y cuál es el fin de las logias masónicas? Mire, el origen es la Edad Media. Era una hermandad. Primero eran albañiles, eran arquitectos. Sí, pero para que sus conocimientos los tuviera solamente un grupo, hicieron esa hermandad, esa logia, y empezaron a tener como cohesión el secreto, lo que había hecho Pitágoras antes, el secreto. De allí comenzaron a apoyar distintos regímenes, y a la iglesia inclusive. La iglesia es pragmática, utilitarista. Ese es el principio. Edad Media, el secreto. Actualmente a mí me quisieron dar un premio, no sabía yo, los
masones de aquí están totalmente, ya no existen. Y en un auditorio grande se reunieron los masones y dijeron, pues si no quiere estrellita en la frente, vamos a dar una cantidad para el centro de acopio. Los vi su aspecto, les dije, mejor el centro de acopio les va a dar una cantidad a ustedes. Ya están totalmente, ya inexistentes en México. Pues como ven que... ¿Cuál es la verdadera razón por la que salimos al territorio? ¿Es netamente de Santana? No, en lo absoluto. Ese es otro mito gigantesco. Santana era un fijo, pero no fue culpable en lo absoluto. No, es que, miren, desde 1778 el conde de Aranda le dijo al rey de España, mucho cuidado con la naciente potencia, que siendo 13 colonias ya está creciendo mucho. Mucho cuidado, porque es un peligro para nuestras posesiones españolas, porque esto era Nueva España. No hizo caso el rey. Entonces ya desde aquel tiempo hizo lo posible Estados Unidos por llevarse todo México a ser parte de Estados Unidos, y mandó primero, y allí está la clave, a Poinsett. Poinsett primero, antes de ser diplomático, ofreció a nombre de Wolf, ofreció 15 millones de pesos por Texas, 15 millones de pesos. ¿Para qué hablar del hubiera? Hubiera sido un acierto vender Texas o regalarlo, pero no se llevaron todo lo demás. Se fueron llevando todo hasta la mesilla. Y la mesilla y el escritorio y la sillita. Entonces, esto está intrínseco en un imperio, en una potencia expansionista. Por eso, si leemos la historia de México, decimos, ¿cómo es que todavía hay México? Ahora, los primeros colonos, hasta 1835, que es cuando Texas explotó, los primeros colonos los permitió España, con tal de que fueran católicos, no protestantes, y que no fueran esclavistas. Una tontería. No sé si somos católicos, ¿verdad? Me cae que sí, somos católicos. Bueno, así que el principio del problema fue España. Cuando México fue independiente, dijo, vamos a respetar los acuerdos de España, al fin que son católicos y no esclavistas. Y Esteban Houston, el primero, vino y trató de arreglar las cosas. No le hicieron caso aquí en el centro. Una de las leyes de López de Santana era que eran centralistas, no federalistas, centralistas. El centro no hizo caso a Houston. Entonces era un descontento bárbaro. Aquellas colonias, aquellos territorios no los podía controlar el centro. Ahora se independizaron. El primer vicepresidente que tuvo Texas, Lorenzo de Zavala, un mexicano. Pero entonces las fronteras nada decían. Hubo un tejano que el 5 de mayo ganó una batalla, un tejano, un tal Ignacio Zaragoza. ¿Cómo ven que Chepo Telón? O una última pregunta, sí. Solo agregar que también la situación del ejército era muy precaria en cuanto a soldados, muy precaria. Murieron más en el tránsito que ya en aquel territorio. Fue terrible. El primer viajero solito fue Fray Junípero Serra. Iba de aquí, el padre Quino por otro, hasta las Californias a arreglar
detalles de economía, de política para el centro, para México. Traía, ese era un maravilloso Fray Junípero Serra, tenía un sabañón en una pata y ya no podía caminar, se iba a pie hasta las Californias. Y una vez le dice a un recuero, no porque era recuero, no porque estaba cuero, sino uno que arriaba recuas, recuero, arriero, cúreme este tobillo, yo no sé más que curar mulas, hágale cuenta que soy una mula y cúreme. Era un tipazo. Entonces, las Californias, Texas, Ohio, Utah, todos estaban descuidados por el centro, y en principio fue España dejando, poblando estos, pero querían, denos una representación en el legislativo, denos una representación. Hicieron todo lo posible por seguir perteneciendo a México, pero estos no hicieron caso. Cuando subió al gobierno, no estoy seguro si fue Mariano Paredes, estaba el problemón, vamos a meter todo el dinero que hay en tropas al mando de López de Santana. No, se fue todo el dinero a sofocar rebeliones de aquí, torpezas bárbaras, torpezas enormes. Yo asistí a varias conferencias precisamente en el Museo de las Intervenciones, daba lástima y coraje. No, Estados Unidos simplemente se llevó por lo que estaba al descubierto, lo que no podíamos preservar. Pero López de Santana intentó lo más que pudo. De las cosas pésimas de Santana, todos los chicles Adams y demás, lo fue a poner de moda cuando preso Santana. Hay un árbol, le llaman chicle, no chicle, chilpe, no chicle. Chilpe, miren, así, dijo un tipo de allá, si le meto sabor, y al rato ya estaban, ¿qué? Canela y tutti frutti. La gran industria que comenzó sin quererlo López de Santana. 1855 lo mandaron lejos. ¿Cómo ven? Sí. Comité organizador y ustedes, de aquí a 15 días, se me hace que está medio espaciada la hilación, pero allá ustedes, de aquí a 15 días vemos un poquito más de historia y al propio tiempo platicamos algo sobre el corto plazo. Por ejemplo, voy a decir algo que ustedes no saben, que el anterior sexenio fue de sangre, fue de luto, fue de lágrimas, fue de desaparecidos, fue de pueblos fantasmas, fue de desplazados. Ustedes no lo saben, pero ahora lo que no saben es quién fue el benemérito que hizo todo esto, el beato del Verbo encarnado. Desde que hubo uno de las asambleas, ¿cómo se llama? Conferencias, congresos, en Valle de Guadalupe, de la CEM, Conferencia del Episcopado Mexicano, él se presenta, invocando a Juárez, el liberal, se presenta ante los miembros de la CEM y se proclama: mis hijos están siendo educados por monjas del Verbo encarnado. Y ya digo, de aquí en adelante eres beato del Verbo encarnado. Pues así empezamos nuestro sexenio. Como verán, no estoy influenciado por lo que ocurre afuera. Es el principio de nuestro sexenio. Yo creo que ya no. Miren, si fuera taller de lectura terminaríamos muy bonito
algo que nos hiciera sentir, pero como aquí no es cosa de sentir, sino de pensar, termino diciendo algo sublime que nos llegue a todos. Ahí muere, ¿no? Vamos. Hasta dentro de 15 días de 11 a 12 fracciones. Bueno. Maestro, ¿podría ser 2 horas cada 15 días?